Bueno, ahí están los datos si quieren hacer una pregunta en palabra@csc.cl o también por el grupo WhatsApp. No hay ningún problema para los que están online. Y ahí vamos. La semana pasada lo que vimos muy brevemente era el segundo Samuel, el reinado de David, más grande rey de Israel, su vida, su reino como rey de Israel. Paralelos entre la vida de David y la vida de Jesús. Ni el mejor líder humano, como David fue, tiene la capacidad para gobernar una nación con justicia absoluta. Solamente Dios. Segundo Samuel termina con David comprando un terreno, no sé si se acuerdan de eso, levantando un altar en Monte Moriah. Es el mismo lugar donde se construirá el templo de Dios. Hoy es un lugar que se encuentra la cúpula de la roca, ese edificio octagonal de los musulmanes. Problema muy grave para los judíos que no quieren que ese edificio existe porque ahí quieren construir el templo. Y algún día el templo va a aparecer por ahí porque está profetizado en la Biblia, entonces tómalo por hecho. Estamos tratando de ver la Biblia en orden cronológico. Es decir, no necesariamente en la secuencia que están los libros en la Biblia, porque no están en orden cronológica siempre, sino realmente en la secuencia que ocurren los eventos. Y primero y segundo Samuel cuentan la historia de David, excelente rey, pero también excelente salmista. David escribió casi la mitad de todos los salmos que hay en la Biblia. Y quiero mencionar algunos, una selección muy breve, y su contexto original en primera y segundo Samuel, porque David no escribió todo junto al final de su vida. En cada momento ocurrió una situación y él escribió un salmo. Entonces vamos a ver, si quieres anotarlo, no vamos a leer los salmos ahora, pero sí léelo después. Ahora que tiene relativamente fresco el contexto de las situaciones, lee cada salmo. Incluso varios de estos salmos al inicio dicen, este escribió David cuando ocurrió tal cosa, al inicio del salmo. Entonces, saca tu cuaderno y lápiz, o si quieres, saca tu celular, porque voy a poner aquí en pantalla una lista correlacionados entre Samuel, el evento y Salmo. Por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 16 y 18, David fue ungido rey. También tenemos la historia de Goliat y Saúl celoso. Dicen que David mató sus 10,000 y a mí solamente 1,000 y no puede ser. Eso es Salmo 23, creo o no. El querido Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me unge en presencia de mis enemigos. Después, 1 Samuel capítulo 19, David perseguido por Saúl para matarlo, y ahí David escribe el Salmo 59. Capítulo 22, 1 Samuel, David esconde de Saúl en una cueva, y ahí Salmo 57. Capítulo 22 también, David fue traicionado por un tipo que se llama Doeg, 52, el Salmo. Capítulo 23, 1 Samuel, David traicionado por el pueblo de Zif. Eso no vimos, pero lean ese capítulo y después lea el Salmo 54. Estos son los salmos donde David lamenta que está siendo perseguido, que está corriendo, que Señor, ¿hasta cuándo? Ayúdame, estoy mal, mis enemigos me persiguen, todo esto. Segundo Samuel capítulo 7, canción para la dedicación del templo. Ahora hay que tener claro que no construyó el templo durante la vida de David. Él quiso hacerlo, el Señor dijo, no, no puedes, vamos a ver un poco de eso hoy, ¿por qué? Pero igual escribió una canción para alabar, para adorar cuando el templo estaba construido. Eso es Salmo 30. Y también en el mismo capítulo 7 hay otra canción. Segundo Samuel 11 y 12, David arrepiente de pecar con Betsabé.
adulterio y después mandó a matar al Urias, al esposo de Betsabé. Eso es Salmo 51. Y creo que también el 34, si no me equivoco. Hay dos salmos relacionados ahí. Segundo Samuel 15:19, David huye de su hijo Absalón. ¿Por qué? Porque Absalón quiere tomar el trono. Entonces, Salmo 3. Y segundo Samuel capítulo 22, alabanza a Dios por haber sido liberado de todos sus enemigos. Y eso está en Salmo 18. Es un listado parcial porque hay muchos salmos escritos por David, pero estos son algunos que tienen situación específica. Hay muchos que son simplemente alabanza. Muchos de los salmos de David son adoración y alabanza. Ok, entonces ahora podemos continuar con sesión 14. Primer Reyes. El autor, desconocido, posiblemente, yo diría probablemente, es Jeremías. ¿Por qué? Vamos comparando Jeremías 52, 1 al 3. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libná. Al igual que Joacim, Sedequías hizo lo que ofende al Señor, a tal grado que el Señor, en su ira, los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. Anota cuál estamos leyendo aquí. Estamos leyendo Jeremías, pero estamos estudiando Primero Reyes. Entonces, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, perdón, 24, 18 a 20. No vale la pena leerlo porque es idéntico, palabra por palabra. Entonces, o aquí alguien copió a alguien, o es el mismo autor que escribió las mismas cosas dos veces. Por eso, y bueno, muchas otras razones, piensan que Primero Rey y Segundo Rey probablemente fueron escritos por Jeremías. No se sabe con certeza. También el autor en el libro admite que había usado otros libros como fuente, entonces quizás se copió. No se sabe. En ese momento, plagio no era ilegal. Uno podría copiar sin mencionar el autor original y muchas veces en la Biblia lo hace, pero generalmente reconoce, diciendo, esto está en los registros de los reinos de Israel, del norte o lo que sea. Fecha escrita, desconocido, probablemente 560, 540, más o menos. Si en el caso de Jeremías, probablemente un poco antes, si es otra persona, puede ser un poco después. Contexto histórico. En Israel, entre el año 1025 y 864 a.C., o sea, empezando con el reinado de David y terminando con la caída de Samaria. Contexto geográfico. Israel y naciones vecinas, versículos clave, 1 Reyes 9, 4 y 5. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Aquí estamos hablando de Salomón, el hijo de David. Tema principal, el reinado unido de Salomón. No estamos hablando del reinado unido de Inglaterra, nada que ver. Este es el reinado unido de Israel en los tiempos de Salomón. La construcción del templo, la edad de oro de Israel, el pecado de Salomón, los pecados de Salomón debería ser, y la división de la nación en dos. Propósito, documentar el reinado de cada uno de los reyes de Israel desde David y hasta el exilio. Principalmente habla de Salomón, pero también primero reyes, segundo reyes, ya llegan más detalles de los demás reyes. El libro comienza con otra conspiración contra David. ¿Se acuerda que Absalón había tratado de tomar el trono? Ahora estamos hablando muchos años después. David ya es viejo, muy viejo. Y Adonías, otro de sus hijos, decide subirse de pelo un poco. Primero Reyes 1, 5 al 7.
Adonías, cuya madre fue Hagit, se llenó de ambición y dijo, yo voy a ser rey. Bonito, ¿no? Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Buenos amigos que tiene David. Joab, comandante de su ejército durante décadas, y Abiatar, el sacerdote, decidieron unirse con este hijo que de repente dije, yo quiero ser rey. Imagínese alguien que dice, yo quiero ser presidente de Chile. Y arma un ejército, imagínese cómo va a resultar eso. Bueno, aquí no es tan diferente. Pero otro sacerdote que se llama Sadoc, el profeta Natán, varios de los héroes de David y también Betsabé no están de acuerdo. Quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benaís, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simí, Regí y la guardia personal de David. Ellos claramente no estaban de acuerdo. Entonces ahí está armando una guerra civil, básicamente. Y Adonías se autoproclama rey con su pequeño ejército y organiza una fiesta en su honor, su propio honor. Bonito el tipo, muy humilde, obvio, con sus seguidores, pero los demás notifican a David del problema. Primero Reyes 1, 28 a 30. Al oír esto, el rey David ordenó, llamen a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces el rey le hizo este juramento. Tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar. Interesante, Salomón es hijo de Betsabé. Entonces cuando David se escucha de todo eso, dice, nada que ver, Betsabé, ven por acá. Tómalo por hecho, voy a solucionar el problema, porque es tu hijo que tiene que ser rey, no el otro. ¿Y por qué David tan insistente que tiene que ser Salomón? ¿Por qué no Adonías? ¿Por qué no otra persona? Bueno, la respuesta no está en Reyes, sino en Crónicas, que vamos a ver 2 semanas más, o la próxima semana. Primera Crónica 22, ahí tenemos la respuesta. David le dijo a Salomón, Hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios, pero el Señor me dijo, ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra, por eso no serás tú quien me construya un templo, pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos que sean sus enemigos lo dejen en paz, por eso se llamará Salomón. Durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construya un templo. Él será para mí como un hijo y yo seré para él como un padre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino en Israel. Queda claro, el Señor había dicho, Salomón será rey, y David obviamente, siempre obediente, dice, ok, en ese caso Salomón es rey. Ok, entonces ahora Adonías tiene su fiesta, están celebrando con sus amigos, su pequeño ejército. Soy rey, ya, vamos adelante. Y de repente llega un anuncio. Adonías y todos sus invitados estaban por terminar de comer cuando sintieron el estruendo. Exclamó Jonatán, Nuestro señor, el rey David, ha nombrado rey a Salomón. Al oír eso, todos los invitados de Adonías se levantaron llenos de miedo y se dispersaron. Adonías, por temor a Salomón, se refugió en el santuario, en donde se agarró de los cuernos del altar. Eso de agarrarse de los cuernos del altar era clamar por misericordia, porque él sabía, lo que yo hice, me van a matar. Y de hecho lo matan, no en ese momento, sino un poco después. Y también todos los otros conspiradores terminan muertos tarde o temprano. Pero este
sublevación no duró mucho, duró una fiesta básicamente. Y ahí termina Adonías. Capítulo 2 incluye las últimas instrucciones de David a Salomón. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas, y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Nota que esa promesa es condicional, que dice ahí, si cuidan su conducta y son fieles. Condicional, no es incondicional. Pero metido en eso, hay instrucciones que son muy buen consejo para nosotros también. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiere que vayas. ¿Quién quiere prosperar en todo lo que haga y por donde quiere que vaya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cumplir los mandatos del Señor. ¿Y cómo lo va a cumplir si no los conoce? Tiene que leer la Biblia para conocerlo. Primer punto. Y después de dar esas instrucciones a Salomón, muere David, el más grande rey de Israel. David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén, así que en total reinó en Israel 40 años. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón y así se consolidó firmemente su reino. Qué triste. Murió David, el rey, el mejor rey que podría tener cualquier país. Capítulo 3, llegamos a un evento importante y bien conocido. Probablemente han escuchado de esto antes. Primero Reyes 3, 5 al 9. En Gabaón se le apareció en sueños Jehová a Salomón una noche y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y, como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? La respuesta de Dios es aún más interesante. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo, como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Toma notas aquí lo que dice. Te daré tanta riqueza que en toda tu vida ningún rey podría compararse contigo. Promesa enorme que está haciendo el Señor aquí. Vamos a ver después si el Señor cumple. ¿Qué piensan? Obvio que sí. Pero una vez más,
Es un ejemplo para nosotros en cuanto a cómo y qué debemos pedir en oración. De esta forma, para Dios no hay cosa más importante que tener, perdón, hay cosas más importantes, sí, hay cosas más importantes que tener riquezas, éxito, fama o una larga vida. Para el Señor, otras cosas son importantes. En el fondo, lo único que Salomón pidió aquí era sabiduría para gobernar la nación. Eso dijo, aquí estoy, no tengo idea de qué estoy haciendo, soy a cargo de este país, hay tantas personas aquí que ni se puede contar, necesito sabiduría, necesito saber cómo gobernar. En otras palabras, pidió solamente lo necesario para cumplir su misión y su mandato. Nada más, nada menos. Dios lo había llamado a gobernar el país y Salomón solamente pidió la herramienta para hacerlo. Lección para nosotros. En nuestras oraciones, para nosotros hay que pedir solamente lo que necesitamos para cumplir nuestro llamado. Me encantaría tener un Lamborghini, pero no es necesario para cumplir lo que el Señor me ha llamado a hacer. Entonces, no lo voy a pedir. Señor, quizás, a lo mejor. No, pero es el punto aquí. Salomón pidió lo que necesitaba más que nada para cumplir el mandato del Señor. Sabiduría para juzgar la nación. Pero toma en cuenta una cosa, Salomón pidió sabiduría para gobernar la nación y eso es lo que el Señor le concedió, sabiduría para gobernar la nación. Sin embargo, no pidió sabiduría para liderar su propia vida personal y espiritual. Y muy pronto esto empieza a notarse. Faltó ese detalle. Señor, necesito sabiduría para gobernar la nación y también para gobernar a mí mismo. Y ese detalle se escapó. Capítulo 4 comienza un listado con oficiales, gobernadores que Salomón nombró, pero en capítulo 4, 20 y 21 pasa otra cosa. Los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar, y abundaban la comida, la bebida y la alegría. Salomón gobernaba sobre todos los reinos desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos estos países fueron sus vasallos tributarios. Esa frase que el pueblo era más numeroso que la arena que está en la orilla del mar, una frase que quizás había escuchado antes, quizás en Génesis 12, 1 y 3, la promesa de Dios a Abraham, tus descendientes serán tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Ahora se cumple. Ahí está el tamaño del territorio de Salomón. La parte amarilla, bueno, aquí los que están mirando online no van a ver el puntero, pero los que están aquí en la sala sí. La parte amarilla es Israel durante los tiempos de Salomón. Esta parte verde aquí es Israel hoy en día. Entonces, se puede ver que incluso este territorio aquí marcado es más grande de lo que Dios había prometido a Abraham, Isaac, Jacob. O sea, Salomón había logrado una expansión más allá de las fronteras permitidas. En cumplimiento, por fin, de la promesa que Dios había hecho a Jacob, Isaac y Moisés 906 años antes, en caso de Abraham, y caso de Moisés, 476 años han pasado. Por fin, Israel ocupa el territorio asignado por Dios y vive en paz. Hay riquezas abundantes en Israel gracias a la obediencia de David y Salomón. Punto importante, la promesa de Dios siempre se cumple. Puede ser que tarde 906 años, pero se cumplen. Tómalo por hecho. O puede ser que al instante se cumpla. En los tiempos del Señor, las promesas se van a cumplir. Puede tomar un tiempo, sí, pero al final sucederá. Ahora, para tener una idea de las grandes bendiciones que Dios
derramó sobre Israel en esta época. En capítulo 10 hay un resumen de la riqueza, no de Israel, sino de Salomón. O sea, ¿cuál es su sueldo, el Salomón? El peso del oro que Salomón recibía de renta cada año era de 666 talentos de oro. 666, qué terrible, es una bestia. No, nada que ver, es un alcance de número aquí nomás. 666 talentos de oro cada año. Son 23 toneladas de oro cada año. En dinero de hoy, el valor sería aproximadamente 1.288 millones de dólares. O sea, 1 billón de dólares y poco más. 1.300 millones de dólares. Peso chileno, a ver, ¿alguien me puede pronunciar esa cifra? ¿1 millón de millones? Sí, 1 billón de peso chileno, algo así. O sea, por día, 2.800 millones por día. Eso fue el sueldo de Salomón. Eso es lo que él recibía en oro. 2.800 millones por día. Me gustaría tener la 10ª parte del sueldo de Salomón. Perspectiva, eso es cercano al presupuesto anual hoy en día de Seychelles, de Belice, de Granada o San Marino. Es 2 veces el presupuesto anual de Samoa o Dominica y 4 veces el presupuesto anual del Vaticano. O sea, Salomón valió 4 veces el Vaticano. Eso es solamente el sueldo de Salomón, sin considerar todos los demás ingresos que está recibiendo el país. La época de Salomón era literalmente, sin lugar a duda, la edad de oro de Israel. Es un ejemplo claro de Dios cumpliendo su palabra. Incluso vamos a ver un poco más tarde, hay un comentario que dice, todo está de oro, porque en ese tiempo en Israel la plata, o sea, el metal plata, no valía nada, porque está por todos lados, plata por aquí, plata por allá. Entonces, el oro es valioso, sí, pero la plata no. Entre medio de todas estas bendiciones y riquezas, Salomón se acordó del deseo de David de construir el templo para Dios. Y por lo tanto, en capítulo 5 empieza la construcción. ¿Y qué templo? No vamos a entrar en detalles aquí, pero mandó 10.000 personas para cortar bosque y 5.000 para hacer esto y 3.000 para hacer el otro y pidió madera de aquí y cosas de países alrededor. El templo para su época era espectacular. Aquí se ve algo en pantalla del interior y del exterior. Es el templo de Salomón. Esta cosa aquí afuera se llama el mar. Es el lugar, está lleno de agua, donde para purificarse, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Espiritualmente, o antes de hacer los sacrificios, antes de entrar al templo. Aquí están cómo está dividido internamente el templo. Qué pena que no podemos poner aquí para los que están mirando online para ver dónde estoy apuntando. Pero por fuera está el altar donde hicieron los holocaustos y ahí donde Adonías había llegado y agarrado de esos cuernos frente del altar para pedir clemencia. Aquí el pórtico, adentro el lugar santo, que es 13 metros de alto, incluso un poco más, casi 14 metros, y al fondo el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Según capítulo 6, el templo era hecho de bloques de la mejor piedra, vestido con vigas, paredes y piso de cedro y pino, con su interior cubierto totalmente en oro. Imagínense todo eso. Eso obviamente no es una foto, es una impresión artística de cómo era el interior, pero todo bañado en oro. Entonces imagínense cuando estas lámparas están prendidas, cómo estaba ahí en el interior. Espectacular. Dimensiones, el interior del templo era 27 metros de largo, 9 de ancho y casi 14 de alto. Para la época era un edificio muy grande. Tomó 7 años, 4 meses construirlo. En capítulo 8, Salomón instala el arca del pacto
en el lugar santísimo, donde correspondía, y procede con la dedicación del templo, terminando con la presencia de Dios entrando al templo en esplendor. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. Con sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y sus travesaños. Los travesaños eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el lugar santo, delante del lugar santísimo, aunque no desde afuera, y ahí han permanecido hasta hoy. Por lo tanto, si dice que estaban ahí hasta hoy, cuando la persona, el autor de este libro, cuando escribió, todavía está de pie el templo. Entonces, antes de la destrucción de Jerusalén. En el arca solo estaban las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Yo quiero estar en ese culto, donde la presencia del Señor es tan poderoso que ni los cantantes, ni los pastores, ni nadie puede ministrar, solamente quedarse de rostro al suelo, adorando al Señor. Capítulo 9, el punto clave de este libro, con Dios apareciendo por segunda vez a Salomón para renovar el pacto que hizo con David y repetir las promesas. Y esto sí es importante por una razón que vamos a ver después. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Señor se le apareció por segunda vez como lo había hecho en Gabaón y le dijo: He oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán ahí. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazme reír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y en son de burla preguntará: ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Toma nota exactamente lo que dice el Señor. ¿Qué van a decir las personas cuando pasen frente al templo que está, que no existe ya, que son solamente piedras al piso? Es importante notar aquí, las promesas dependen 100% de obediencia, no son promesas absolutas, son condicionales. Solamente si Salomón me sigue con integridad y rectitud de corazón, como yo hice, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordené y cumple mis decretos y leyes. Solamente en ese caso, Salomón, puedes esperar estas bendiciones. En este pacto, una vez más, Dios deja bien claro las grandes bendiciones que Él quiere derramar sobre Salomón y Israel, siempre y cuando ellos siguen en obediencia a Dios. Pero Dios también advierte claramente sobre lo que pasará
En el evento que Salomón y el pueblo se olviden de él, o dejen de obedecer sus mandamientos, o empiecen a seguir otros dioses. Adivina qué sucede. Ahora, probablemente en este tiempo, justo cuando Salomón está como al cima de su reinado, su nivel espiritual, todo dedicando el templo, probablemente es cuando escribe Proverbios y Cantares, esos dos libros. No lo vamos a ver ahora, pero como estamos mirando la cosa en orden cronológica, tomes en cuenta eso. No vamos a ver estos libros después, en algunas semanas más, pero es importante mencionar el contexto ahora para después tomar en cuenta el momento en orden cronológico, cuando están escritos realmente estos libros. Y acabo de darme cuenta que olvidé otro libro que voy a mencionar, que no está aquí en los apuntes. Sin embargo, casi inmediatamente después de recibir esta promesa, basado en su obediencia, en el mismo capítulo 9 hay signos de la desobediencia de Salomón. Empezó muy, muy pronto. Promesa capítulo 9 y pocos versículos después, 20 al 21. A los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, a los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, pueblos que quedaron en el país porque los israelitas no pudieron destruirlos, Salomón los sometió a trabajos forzados y así continúan hasta el día de hoy. ¿Qué debería haber hecho Salomón con estos pueblos? Echarlo. No cumplió las instrucciones de Dios de eliminar todos los habitantes interiores de esta tierra. En lugar de eso, empieza a hacer pactos con ellos. Peor aún, Salomón entra en pacto con las naciones alrededores, no solamente los que estaban en esa tierra, y empiezan a intermezclar con los paganos. Y Salomón aumenta su ejército y su armamento, comienza a poner su fe en las cosas materiales, en lugar de confiar en Dios para todo. Curiosamente, en la Biblia no hay mención del Espíritu Santo descendiendo sobre Salomón. Dice claramente que descendió sobre Saúl y después Dios lo retiró, descendió sobre David, sí, toda su vida, pero no hay indicación que el Espíritu Santo descendió sobre Salomón. Y también, curiosamente, no está en la sala de fama de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Nuevo Testamento, Hebreos 11, no es un listado, sí, como mini biografía de todos los que tenían más fe en la Biblia, empezando con Abraham, obviamente, y Salomón no está en ese listado. Fue sabio para gobernar, sí. Fue muy, muy rico, sí. Pero a poco comenzó a perder su camino moral y espiritual. Y eso lo que vamos a ver ahora. Pero, ¿qué hizo Salomón con toda esa riqueza? Imagínense que tenía 2.800 millones de pesos cada día. ¿Qué hizo con eso? Empezó a hacer cosas innecesarias y materialistas, como por ejemplo, capítulo 10. El rey hizo también un gran trono de marfil recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños, un espaldar redondo, brazos a cada lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre los 6 peldaños, uno en cada extremo. En ningún otro reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón y toda la vajilla del palacio Bosque del Líbano eran de oro puro. Nada estaba hecho de plata, pues en tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. Imagínense. Todo ese trono, mira, no se sabe realmente cómo estaba el trono, solamente dice que había 6 peldaños y leones en cada peldaño y leones al costado y era de marfil cubierto de plata. Es una impresión artística de cómo era el trono. Pero, ¿por qué? Dios no había mandado hacer un trono así. Eso se puede resumir en una palabra: orgullo, soberbia. Tenía tanta plata que no sabía hacer.
con esa plata y pensó, "Bueno, me hago un trono impresionante como no tiene ningún otro rey, voy a hacer un trono para mí". Salomón está confiando en sus riquezas, tomando placer en su bien físico y olvidando de dónde viene. Error que cometemos nosotros también muchas veces. Olvidamos de dónde viene todo lo que tenemos. Otro ejemplo aún más grave, ahí empiezan los problemas reales de Salomón. Primero Reyes 11, 1 al 3. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Y además tenían 700 suegras. Pero, ¿por qué eso es pecado? En ese tiempo era normal que un rey podría tener docenas de esposas, cientos de esposas, concubinas, era normal, pero ¿qué dice la ley de Moisés? Deuteronomio 7, 1 al 4. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Otra vez, mismo problema. Mismo promesa, primero advertencia y después promesa de lo que va a suceder si no obedecen. No era difícil, solamente no casarse con las mujeres de esas naciones. Y en lugar de eso, Salomón decidió casarse con 700 de ellas. Ahí está el pecado. Y ya está claro que Salomón está actuando en conflicto con Dios, rechazando sus mandamientos y haciendo lo que él quiere, no lo que Dios quiere. Note el castigo advertido por Dios cientos de años antes en Deuteronomio de la vida, antes de la vida de Salomón, para casarse con mujeres de esas naciones. Prohibido, no podría. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Ha sido advertido Salomón, pero no lo tomó en cuenta. Sin embargo, el pecado más grave de todo fue de abandonar su deber principal como rey espiritual y llevó al pueblo a la adoración de ídolos y otros dioses. 11, 4 al 8. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. ¿Recuerda que habíamos visto Moloch antes? Ese dios, esa estatua que tenía las manos abiertas para recibir los bebés y después meterlos al fuego vivo. Ahora Salomón está adorando a ese dios. Sigue. Fue en esa época cuando, en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas.
Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Está el problema más grave de David. Todo eso totalmente prohibido por la ley de Moisés, con consecuencias previstas en muchas partes. Por ejemplo, Éxodo 34, 15, 16. El Señor dice, ¿qué va a pasar? No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. Ahí sí, el Señor está advirtiendo, no se casen con ellos porque ellos van a causar problemas espirituales para ustedes. Van a causar que se olviden de mí y van a ir tras ídolos, otros dioses, y bueno, es exactamente lo que había sucedido aquí. Obviamente Dios no puede permitir que eso suceda y muy pronto viene el castigo. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. 2 veces el Señor había aparecido en persona a Salomón, diciendo, esto voy a hacer, solamente tiene que obedecerme. Imagínese 2 veces que Dios te aparece en persona y no lo tomó en cuenta. Una vez más, por desobedecer a Dios, hay un castigo muy duro. Aquí el Señor va a quitar el reino de Salomón. Como líder de la nación, Salomón debe sufrir un castigo mucho más severo debido a que él había dejado al lado sus deberes reales y ha llevado al pueblo a abandonar a Dios y seguir otros dioses. Ahora, Dios decide dividir la nación en dos, reino del norte, reino del sur. Ahora ya no se llama el reino unido de Israel, no de Inglaterra, sino el reino dividido, dejando Salomón a cargo de una sola tribu. Hay 12 tribus en Israel. Judá sería la única tribu que Salomón puede ser rey, y todas las demás tribus del norte siguen llamando Israel, siguen bajo el cargo de otros reyes. No obstante, Dios había hecho promesas a David referente a su reino, y por lo tanto Dios tiene un poco de misericordia con Salomón, no mucho, pero algo. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este, también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. O sea, Salomón se acabó la cosa, pero ahora no. Cuando mueres, ahí voy a dividir el reino. Y eso es lo que sucede. Poco después, Dios nombra a Jeroboam para ser el primer rey del reino del norte, Israel, y instruye al profeta Ahías de juntarse con Jeroboam. Y aquí tengo una selección, hay todo un capítulo largo del capítulo 11 y parte de 12 que habla de este encuentro, pero estos son los puntos más importantes aquí en Primer Reyes 11. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo.
Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino. Problema técnico resuelto. Entonces vamos a leer ese. Le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus, pero a su hijo le dejaré una sola tribu para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. En lo que a ti atañe, yo te haré rey de Israel. Ese es el profeta hablando con Jeroboam, profeta Ahías, hablando con Jeroboam, diciendo, ahora tú serás rey, Salomón ya no más, se acabó esta cosa del reino junto, Reino Unido, y vamos a seguir con otra cosa. ¿Y qué hace Salomón con esto? Salomón, por su parte, intentó matar a Jeroboam, pero esto huyó a Egipto y se quedó ahí bajo la protección del rey Sisac hasta la muerte de Salomón. Porque seguro que Dios había dicho, no, Salomón, en tu vida no. Cuando termina, ahí lo voy a hacer. El libro no dice nada más acerca de Salomón, excepto por una pequeña cosa en versículos 42 y 43. El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y su hijo Roboam reinó en su lugar. No hay que confundir los Boán aquí. Jeroboam, el norte, Roboam, el sur. Los dos son Boán, confuso. Me encanta como dice aquí, durmió con sus padres. O sea, murió. Ahí es el fin de la historia de Salomón. Probablemente justo antes de eso es lo que me había olvidado incluir aquí, justo antes de eso, para ponerlo en orden cronológico, escribió Eclesiastés, que fue al final de su vida, cuando ya era viejo, y al parecer está tomando cuenta, vamos a verlo cuando llegamos a Eclesiastés, está tomando cuenta de sus errores, porque en Eclesiastés está hablando de que nada de esto en la vida vale, ni mujeres, ni vino, ni riquezas, ni construcciones, ni nada. Lo único que vale es Dios. Entonces parece que al final había como recapacitado, eso es lo que se puede pensar. Pero a partir de este momento, la nación empieza a derrumbarse lentamente y nunca más llegó a ser como era bajo David y al inicio del reinado de Salomón. Estoy hablando de la parte espiritual de la nación. El reinado de David fue la cima de la vida espiritual de Israel y el reinado de Salomón fue la cima de las riquezas materiales de Israel, la edad de oro. Pero por el pecado de Salomón y realmente de la nación entera, de alabar a ídolos y alejarse de Dios, la nación quedó dividida en dos. El reino del norte se llama Israel, no hay que confundirse. Solamente la parte del norte es Israel ahora, la parte del sur se llama Judá. El periodo de la monarquía duró apenas 100 años, solamente 3 reyes, Saúl, David, Salomón, y se acabó la cosa. 100 años duró Israel unido. Poco después de la muerte de Salomón, la nación efectivamente se divide en dos. Roboam, el hijo mayor de Salomón, toma el trono de Judá, sur. Simultáneamente, Jeroboam se convierte en primer rey de Israel, norte. Y ahí tienes una tabla de los eventos más importantes de primeros reyes hasta el momento. No vamos a entrar en detalle porque lo hemos visto, pero si quieres un resumen de lo que sucede en primeros reyes, ahí está. Ahora la narración del libro se pone más complicado, porque había un solo rey antes. Ahora hay reyes aquí, reyes allá. Y porque hace el seguimiento de la historia de ambos reinados junto, enredado, en paralelo, intercalado, lo que hace muy difícil entender y a veces como no se puede entender porque están hablando de un rey aquí y el otro rey allá y lo que hicieron y el profeta que se mete entre medio.
hay que tomar el tiempo para realmente como desenredar las cosas para entenderlo. Siempre anuncia las fechas de cada rey en términos del otro rey. Por ejemplo, 1 Reyes 5, 15-9 dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa ocupa el trono de Judá. ¿Ok? En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, descendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. O sea, este rey, en términos del otro, para ponerlo en algo un poco más parecido a nuestro tiempo, imagínense esto. En el año tercero del presidente Obama de Estados Unidos fue electo presidente Tony Tan de Singapur. En el segundo año de Tony Tan fue electo Michelle Bachelet, presidente de Chile. O sea, no se entiende nada. ¿Por qué no pusieron simplemente fecha? Porque no tenían ninguna otra referencia en ese tiempo. La única forma de hacer referencia era refiriendo a otro rey de otra parte. A pesar de eso, el libro Primero Reyes nos permite poner fechas exactas a los hechos. ¿Por qué? Porque mencionan reyes que no están ni en Israel ni en Judá. Menciona eventos en Egipto, en Babilonia, en Asiria, y eso sí tenemos registro arqueológico, sabemos en qué fecha sucedió. Entonces, realmente, aunque parece enredado, se puede poner fechas exactas a todas las cosas que están sucediendo ahora. Es interesante ver las primeras actividades de ambos reinos, porque están divididos, norte-sur, porque son precursores de lo que pasará durante los próximos siglos. Por ejemplo, continuará parte B, Primera de Reyes, la próxima semana.